Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar. Como sabéis, este webinar está incluido dentro de un curso que estamos haciendo desde Fundación Orange, precisamente para tratar de trasladar a todos los asistentes pues, las innovaciones más recientes en cuanto a detección, en cuanto a diagnóstico y en cuanto a atención temprana. Y queremos acompañar pues todo este contenido que grandes profesionales nos han ayudado a darle forma y a ofrecéroslo en este curso tan bonito. Y lo queremos complementar pues con una serie de webinars que están abiertos a cualquier persona y que tienen pues una relación muy directa con esta temática. Hoy nos acompaña Juan Martos, que también pues tuvimos la suerte de que nos ayudara a preparar este contenido del curso que tenemos en el Orange Digital Center. Y aunque seguro que todos lo conocéis, o espero que por lo menos un poquito os resulte familiar, porque a lo largo de su carrera lo cierto es que ha hecho pues grandes aportaciones al ámbito del autismo y además, bueno, pues sin descanso continúa compartiendo con nosotros toda esa experiencia, Juan. Y antes de presentarte, pues yo quería agradecerte la buena disposición que tienes siempre con nosotros cada vez que te llamamos, porque la verdad es que es un gusto poder contar contigo en todas estas acciones formativas que estamos realizando para difundir, bueno, pues un conocimiento que viene de mucho tiempo. Juan es psicólogo de profesión principal, pero aparte de eso, pues yo lo definiría como una persona muy amiga del autismo, que siempre ha tenido un interés especial y una preocupación especial, tanto por cualquier persona autista como por sus familias. Y que sin duda, pues también para los que somos profesionales en este ámbito, ha sido siempre una figura muy importante que nos ha aportado mucho. Así que es una suerte estar aquí contigo hoy. Tal vez lo podéis conocer por sus numerosas publicaciones, por sus numerosos libros o también por Deletrea, que es el centro que dirige y que fundó. Estando aquí en Madrid, este centro, bueno, pues atiende a niños y niñas de toda España. Y como el protagonista de la tarde, el que tiene cosas interesantes que decirnos es él, te cedo directamente la palabra, Juan, y nada, y abro mucho las orejas para escuchar todo lo que nos tienes que contar, que seguro que es interesantísimo. Solo una cosita antes de darte paso por un tema práctico. Estáis todos silenciados, pero podéis dejar vuestros mensajes en el foro. Somos muchas personas y tener los micrófonos abiertos de todo el mundo puede ser un poco batiburrillo. Si alguien desea hablar, sin ningún problema me lo dice y yo le habilito el micrófono para que pueda hacerlo. Yo voy a ir recogiendo los comentarios que hagáis en el foro y se los voy trasladando a Juan a medida que avance su intervención, por si necesitáis, bueno, pues aclarar algún concepto o algo. Y otra cosa que os tengo que comentar es que el webinar se está grabando, de manera que si hacéis algún tipo de intervención o alguna mención a algún caso, este va a quedar después grabado y colgado en el Orange Digital Center, porque tengáis un poquito esta información de antemano. Y sin más, pues os dejo con Juan. Bueno, gracias, Lupe, por esa presentación, ¿no? Y buenas tardes a todos, ¿no? Yo solamente veo a Lupe, pero me ha dicho que hay mucha gente, ¿no? Bueno, la idea esta tarde es entrar en este tema, en el tema de lo que se ha denominado invarianza, ¿no? Y la resistencia al cambio, porque remite exactamente a esto, ¿no? Eh, este es el término que utilizamos para dar cuenta precisamente de la resistencia, la oposición a producir cambios en las conductas, los comportamientos, en los hábitos, en las rutinas que están previamente establecidas y en general digo que hace referencia un poco a rechazar, al rechazo, a aceptar ese tipo de cambios, ¿no?
a hacer las cosas de una manera y a proceder en el entorno de una manera determinada. Recoge toda esta resistencia al cambio. Hay que decir que el término invarianza en sus orígenes surge de los primeros escritos del trabajo seminal de Leo Kanner, de perturbaciones autistas del contacto afectivo, donde se recoge este término de invarianza ambiental, que daba cuenta de todas las características de inflexibilidad o de rigidez, ¿no? De resistencia al cambio también. ¿No? En el momento actual, el término de invarianza lo mantenemos un poquito más restringido a esta resistencia al cambio, mientras que hay otras conductas de inflexibilidad, como pueden ser las conductas estereotipadas de tipo motor o los rituales, etcétera, ¿no? Que no forman tan característicamente parte de esta resistencia al cambio. Como digo, insistencia en la invarianza es el término al cual nos acudimos cuando tenemos que dar cuenta de esta resistencia a los cambios, ¿no? Hay que decir que en el desarrollo temprano y en el desarrollo típico existe también insistencia en la invarianza, ese miedo a los extraños que presentan los niños pequeños, esa ansiedad de separación, ese miedo a la oscuridad, ese no querer enfrentarse a situaciones desconocidas. Esto está ocurriendo en el desarrollo típico. Y la literatura nos está informando de que todo esto además tiene una trayectoria evolutiva que es muy similar en todos los niños, ¿no? Y con un tiempo de duración que puede ser más o menos variable, pero un tiempo al que denominamos o se denomina tiempo de transición, ¿no? Todas estas conductas de invarianza que se observan en el desarrollo típico cumplen un papel adaptativo, ¿no? Como una forma temprana de autorregulación, ¿no? Sirven como mecanismo de control del entorno al limitar la impredecibilidad y también para reducir el miedo mientras van construyéndose o se van construyendo habilidades más complejas de autorregulación y de interacción y de comunicación social. Esas habilidades que tienen que ir construyéndose en estos ámbitos de autorregulación, pues una mejor capacidad de anticipación, un mayor control de la atención, un mayor control de la capacidad de inhibición, unas mejores habilidades de solución de problemas, una mejor competencia para cambiar entre múltiples tareas y actividades, es decir, se esbozan desarrollos de funcionamiento ejecutivo que tardarán en el tiempo en ir construyéndose de forma cualitativamente y cuantitativamente también más compleja, ¿no? Pero también otras habilidades de interacción y comunicación social que contribuirán de alguna manera pues a atenuar, a que disminuya, a que desaparezca esa insistencia en la invarianza que forma parte también del desarrollo típico en niños pequeñitos. Estamos hablando de desarrollos más complejos de habilidades sociales, por supuesto el acceso y la construcción de desarrollos de tipo mentalista o habilidades de desarrollo y uso social del habla, todo lo que tiene que ver con la pragmática del lenguaje, pues, mejores competencias también de desarrollo emocional, de autocontrol emocional. En la medida en que se desarrollan este tipo de habilidades, pues obviamente disminuye, ¿no? Esa invarianza, esa insistencia en la invarianza que se observa también en el desarrollo típico, que como hemos dicho, cumplen ese papel adaptativo y que tienen un tiempo concreto de transición mientras estas habilidades de autorregulación y de interacción y comunicación social van cuajando, desarrollándose y conformándose de una manera cada vez más compleja. Pero ¿qué ocurre en el desarrollo en TEA, en los niños con TEA, ¿no? También tenemos ese desarrollo temprano, esa insistencia en la invarianza. También está presente ese miedo a los extraños, el primer año de vida, primer año y medio de vida. Esa ansiedad de separación también está presente, ese miedo a la oscuridad, ese no querer enfrentarse a situaciones desconocidas también está presente. Lo que ocurre es que las conductas de invarianza y de resistencia a los cambios
persisten mucho más allá del tiempo de transición que se ha observado y se ha determinado, aunque con pequeñas variabilidades en el desarrollo típico, ¿no? El hecho de que esas conductas de invarianza y resistencia a los cambios persistan mucho más allá del tiempo de transición, pues lógicamente va a tener un impacto negativo en el desarrollo posterior, va a limitar claramente las oportunidades de participar en situaciones que permitan que se adquieran patrones de flexibilidad más elaborados, más complejos y, por supuesto, otro tipo de desarrollos sociales, cognitivos y emocionales. Como todos sabemos, ¿no? Ocurre en TEA que hay pues todas estas habilidades de autorregulación que van cuajando progresivamente en el desarrollo típico, pues no cuajan de la misma manera en TEA, no existe esa capacidad de anticipación que es esperable, hay una disminución del control de la atención, hay problemas con la inhibición, hay problemas con la puesta en marcha de habilidades de solución de problemas y hay problemas con la construcción de funcionamiento ejecutivo y es muy característico, por otro lado, que existan, forma parte de la definición del TEA, que haya problemas en la interacción y la comunicación social. Es uno de los ejes del diagnóstico que se maneja en las clasificaciones internacionales, tanto en la versión actual del DSM-5 como en la CIE-11, es decir, las dificultades cualitativas o las alteraciones cualitativas, ¿no? En mayor o menor grado en la interacción y la comunicación social, esos desarrollos complejos de habilidades sociales, la no construcción o la construcción, digamos, de una manera inadecuada o no completa de desarrollos mentalistas, habilidades de desarrollo y uso social del lenguaje que también no se construyen de una manera como es esperable en el desarrollo típico, las dificultades en la autorregulación emocional. Todo esto ocurre también dentro de un continuo del espectro en las personas con TEA, y en la medida en que no se construyen suficientemente bien este tipo de desarrollos, pues la invarianza permanece en el tiempo o aumenta y por lo tanto da lugar a que aparezcan estas resistencias al cambio, a las situaciones de cambio en las rutinas, en las costumbres, en los comportamientos, hasta que de alguna manera pues van mejorando este tipo de habilidades o se utilizan estrategias específicas como las que vamos a ver para mejorar la resistencia al cambio, ¿no? Hay que decir además que en TEA, como todos conocéis, existe una dificultad específica para procesar e integrar apropiadamente la información sensorial, la información que llega por los distintos sentidos, ¿no? Y de todos es conocido la presencia de hipersensibilidad, de hiposensibilidad, ¿no? Que da lugar a que los entornos sean impredecibles, ¿no? Esto es lo que en algún momento también se ha denominado intolerancia a la incertidumbre, ¿no? Hay una relación muy directa entre la intolerancia a la incertidumbre, que da lugar el que los entornos sean impredecibles por esta dificultad específica para procesar e integrar apropiadamente la información sensorial que llega por la integración intersensorial de la información que llega por los distintos canales sensoriales. Hay una relación muy directa, ¿no?, con la insistencia en la invarianza. De tal manera que se monta una especie de círculo vicioso en el que en la medida en que existe insistencia en la invarianza, intolerancia a la incertidumbre, ¿no?, pues esto da lugar a la ansiedad y el hecho de que haya ansiedad pues facilita también o estimula que aparezca mayor insistencia en la invarianza e incertidumbre o una mayor intolerancia en la incertidumbre. Hay que romper este círculo vicioso, ¿no?, que se está retroalimentando y dando lugar a que aparezcan estas dificultades muy características de ansiedad, de estrés, muy particulares y muy peculiares en las personas con TEA, ¿no? Estos son algunos ejemplos en pequeñitos, ¿no? El pequeño Juan insiste y persiste en seguir el mismo itinerario
para acudir al colegio. Si por alguna razón se produce un cambio en dicho itinerario, Juan, a pesar de las explicaciones verbales que se le han proporcionado, se enfada e irrita de manera tan intensa que es muy complicado calmarle. Es un ejemplo claro de esta resistencia al cambio, ¿no? Muy vivido y muy experimentado por la mayor parte de las familias, ¿no? Es un ejemplo que esto puede trasladarse, como digo, a otros ejemplos. Otro ejemplo es el siguiente. Durante las comidas, Sara no permite que puedan estar juntos alimentos de distintos colores. Cuando eso ocurre, además de negarse a comer, el plato puede acabar en el suelo y es bastante habitual que mezclemos alimentos de distintos colores en un mismo plato. Esto es un ejemplo de resistencia al cambio, de resistencia a cambiar comportamientos, costumbres, ¿no? Hábitos, conductas, ¿no? Y que pueden desencadenar pues problemas de perturbaciones conductuales, aparecer, como digo, que se incrementen estos círculos, ¿no? De mayor insistencia en la invarianza, mayor problemas de ansiedad y por lo tanto de alguna manera tenemos que intervenir, ¿no? ¿Por qué los niños con TEA necesitan orden y predictibilidad en el entorno, ¿no? Pues es que si, como hemos comentado, ¿no? Está ocurriendo que no se poseen o están disminuidos los recursos, los medios para poder anticipar, para poder predecir, para poder organizar, para poder planificar, para poder ofrecer soluciones, para poder inhibir conductas inadecuadas, para poder secuenciar apropiadamente acontecimientos. Es decir, si todo esto está disminuido, ¿no? O no está construido de una manera adaptativa en el desarrollo, ¿no? Pues la mejor y la más habitual conducta y más adaptativa respuesta que van a poner en marcha los niños con TEA es tratar de tener orden, tratar de tener estructura, tratar de que haya la mayor predictibilidad posible en los entornos. Es decir, hacer las cosas de la misma manera que para que el ambiente permanezca sin cambios, es decir, que aparezca invarianza ambiental. Y esa estrategia esencial tiene que ver con la creación de rutinas, ¿no? Porque la creación de rutinas, ¿no? Que es lo que se observa muy frecuentemente en la mayor parte de los niños pequeños con TEA, pues permiten establecer un orden en las cosas y en los acontecimientos, permiten además detectar patrones en algunas situaciones, proporcionan además un mecanismo básico, aunque es un mecanismo simple, limitado, de anticipación y de predicción. Posibilitan además que se puedan eliminar o minimizar el miedo, la inseguridad, la ansiedad en situaciones desconocidas e inesperadas. Actúan como una especie de calmante, como un paracetamol para el dolor de cabeza, ¿no? Pero claro, lo que ocurre es que hay cambios frecuentes en el mundo físico, en el mundo social, en el mundo de las interacciones entre las personas y cambios inesperados, además, en la estimulación sensorial procedente del entorno. Es decir, todo esto está claramente con una contradicción evidente con la estrategia esencial que ponen en marcha los niños con TEA, que es el establecimiento de rutinas para, pues para garantizar que, de alguna manera, que puedan entrever cierto orden, cierta estructura, cierta predictibilidad y sentirse seguros, ¿no? Y que no aparezcan o que haya los menores cambios posibles, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo. Pero como digo, claro, en el mundo físico resulta que hay muchos cambios. No sé por qué no me avanza esto. No sé por qué no me avanza la presentación. Vamos a ver si ahora me avanza. Ahora, sí. Hay cambios en el mundo físico, como decía. Hay cambios en el mundo social, ¿no? Y hay cambios en el ámbito sensorial. Cambios en el mundo físico, de todo tipo. Aquí hay ejemplos muy habituales. El autobús que solemos coger para desplazarnos al colegio, pues se puede estropear. O la tienda que acudimos a comprar,
ha cerrado por obras y no podemos hacer la compra que habitualmente hacemos, ¿no? O no se puede salir al patio del recreo porque está lloviendo. O el compact disc de música que escuchamos todas las tardes resulta que está rayado y no se escucha bien. Claro, todos estos cambios que ocurren en el mundo físico, contamos con estrategias de apoyo y ayuda para abordar la tolerancia a esos cambios, para que se afecten ese tipo de cambios, y esas estrategias son relativamente fáciles de poner en marcha en el entorno físico, ¿no? Pero también hay cambios en el mundo social. Y esos cambios están modulados por procesos un poco más complejos, ¿no? Que están cualitativamente alterados en mayor o menor medida en los niños con TEA, ¿no? Son cambios en la mirada, por ejemplo, en las posturas, en los gestos, en la entonación al hablar, en el uso de las ironías, las metáforas, las expresiones hechas, ¿no? En el uso social del lenguaje, en los pensamientos, en las creencias, en los sentimientos, en las emociones, que todo está refiriéndose al mundo interno, ¿no? Estas estrategias también disponemos de estrategias para abordar la tolerancia a este tipo de cambios en el mundo social, pero son un poquito más complicadas de aplicar, ¿no? Dada la naturaleza del autismo y su peculiar dificultad, en mayor o menor medida, para acceder al mundo mental de los demás y al mundo mental de uno mismo, porque también hay una alteración cualitativa en mayor o menor medida para acceder al mundo mental de uno mismo, donde están, pues, donde residen, pues, todos estos aspectos que tienen que ver con los pensamientos, las creencias, los sentimientos, las emociones, etcétera. Y además también tenemos cambios en el ámbito sensorial, cambios inesperados en la estimulación que proporciona el entorno, que ya de por sí misma desencadena invarianza ambiental y una necesidad de previsibilidad o de que haya los menores cambios posibles. La efectividad tenemos estrategias también, pero la efectividad de esas estrategias va a depender en gran parte no solo de la capacidad de afrontamiento progresiva que puedan tener los niños con TEA, sino también y muy relevantemente de la adaptación necesaria de los entornos, ¿no? En los últimos años cada vez se está insistiendo mucho más precisamente en entornos amigables, ¿no? Este es el término que se está utilizando, y en la adaptación de los distintos entornos en los cuales se desenvuelven los niños con TEA, que son fundamentalmente adaptaciones que tienen que ver también un poco con el mundo mental, con que los otros también comprendan, ¿no? Con los que se llaman de desarrollo típico comprendan bien en qué consiste ser una persona con TEA, y en la medida en que se comprende bien en qué consiste ser una persona, un niño, un adolescente, un adulto con TEA, pues surgen de una forma natural una necesidad de adaptar entornos. Veremos algunos aspectos de este tipo, ¿no? Claro, todos estos cambios están ocurriendo. Entonces, vamos a ver estrategias que tenemos, ¿no? Y no sé por qué no me avanza la presentación. De vez en cuando se me para. Ahí. Casi ahí. Bueno, tenemos estrategias directas e indirectas para abordar la tolerancia a los cambios, ¿no? La estrategia más directa es la utilización de las agendas, de agendas visuales para reducir la intolerancia a la incertidumbre, informando de lo que se va a hacer o lo que se va a ocurrir. Tenemos que recordar que los niños con TEA, en líneas generales, procesan mucho mejor la información visual. Las personas con TEA procesan mucho mejor la información visual. Y hay que recordar que el uso de la información visual, la característica fundamental o más relevante del uso de información visual, de apoyos visuales o de, en este caso, la utilización de agendas para reducir la intolerancia, informando de lo que se va a hacer o va a ocurrir, pero en líneas generales de todos los apoyos visuales, es la permanencia de la información. La característica relevante
¿no? Para las personas con TEA de los apoyos visuales es la permanencia de esa información, porque hasta que yo no le dé al cambio de diapositiva o hasta que no lo borre o hasta que no lo quite, esto no desaparece, ¿eh? Algo que ocurre, que no ocurre con el lenguaje. El lenguaje hablado, ¿eh? Se procesa en secuencias auditivo-temporales, se las estamos procesando, está entrando por aquí, pero puede desaparecer, especialmente para los niños con TEA que tienen más dificultades con el procesamiento y el desarrollo del lenguaje, tanto en su plano comprensivo como expresivo. De ahí la necesidad de utilizar apoyos visuales, ¿no? Bueno, pues este es un ejemplo, ¿no? De una agenda, ¿no? Que se puede sofisticar, ¿no? De, bueno, pues lo que se va a hacer en el colegio, ¿no? Para estudiar matemáticas, lenguaje, todo esto se puede sofisticar. Después vendrá el recreo, habrá plástica, educación física, y se irá a casa, ¿no? O para ir a la consulta del médico, ¿no? Pues va a ir con papá, ¿no? Va a estar en el médico esperando tranquilamente. Después de ir al médico, se va a comprar un helado como refuerzo, como consecuencia de lo bien que lo ha hecho, y vamos a ir a casa, ¿no? Las agendas visuales para reducir la intolerancia, la incertidumbre, informando de lo que se va a hacer o informando de lo que se va a ocurrir, ¿no? Pero también apoyos visuales para reducir la insistencia en la invariancia, informando de cambios en las rutinas y en las situaciones, ¿no? Pues ahí tenéis una información anticipada, ¿no? Para reducir una posible resistencia al cambio, porque no se puede salir al recreo, se hace lo que hemos denominado en la intervención un importante, un recuadro rojo, ¿no? Después del lenguaje está programado el recreo, pero resulta que ahí pues está lloviendo, no se puede acudir al recreo y bueno, pues se da una alternativa, por eso lo metemos en rojo, lo hemos llamado un importante, ¿no? Lo metemos en rojo y damos una alternativa que es ir a la biblioteca y se está informando y por lo tanto posibilitando, ¿no? Que se acepte de una forma mucho más clara, ¿no? Sin tanta resistencia, es posible y es necesario que esto se siga trabajando en el tiempo, obviamente, ¿no? Para evitar pues, o para disminuir toda esa insistencia en la invarianza, ¿no? Esto es otro ejemplo, ¿no? Eh, es lo mismo, ¿no? Con otros elementos gráficos, está lloviendo, al patio no se puede salir, se utiliza ahí esa cruz o ese aspa para indicar que no se puede acudir al patio. En este caso estamos utilizando una foto real, ¿no? Y se da la alternativa de acudir al gimnasio, donde, bueno, pues se pueden estar haciendo juegos, que es un lugar que va a estar tapadito, no hay lluvia ahí y también se puede dar una alternativa de que puede estar jugando con distintos coches que le gusta al niño, ¿no? Es decir, la estrategia fundamental es la estrategia más directa para reducir o para minimizar la resistencia al cambio, para minimizar la invarianza, es la utilización de agendas visuales, ¿no? Por supuesto, bueno, en el momento actual contamos con multitud de posibilidades, ¿no? De dispositivos, ¿no? iPad, móviles, ¿no? Aplicaciones, ¿no? Concretas que se pueden utilizar, visitar la propia página de la Fundación Orange para ver un poco todas y cada una de las aplicaciones que existen para la construcción de agendas o incluso puedes simplemente funcionar en caso de que no contemos con dispositivos de este tipo, la utilización de papel y lápiz, ¿no? Tampoco hay que dibujar pues excesivamente bien, ¿no? Para dejar reflejado pues mediante algún dibujo esquemático, pues alguna situación en la que nos vamos a enfrentar o en la que puede ocurrir algún cambio, ¿no? Y además es que el uso de las agendas y los apoyos visuales se puede extender a un amplio campo de utilidades, ¿no? Pues a preparar una excursión que está prevista al Museo de Ciencias Naturales, ¿no? O establecer un calendario
los acontecimientos importantes, los días que son lectivos, los que no son lectivos, los cumpleaños de la familia, la visita a la casa de los abuelos, la secuencia de acciones que vamos a realizar para lavarse los dientes, para ir al baño, conocer el menú que se va a comer, planificar la compra que vamos a realizar en el supermercado, los pasos que vamos a seguir en la preparación de un pastel de manzana, comprender normas y reglas del funcionamiento en diversos lugares, etcétera. Es decir, confeccionar historias sociales también para múltiples situaciones. Veremos alguna situación de este tipo. Es decir, las agendas tienen un amplio uso y se extienden, ¿no?, a distintas vertientes del funcionamiento de las personas con TEA a lo largo de todo su desarrollo, sofisticándose o en algunos momentos, por ejemplo, para casos de mejor nivel de funcionamiento, la combinación de lenguaje escrito o algunas, como digo, algunas historias sociales que podemos ver un poquito más adelante, ¿no? Hay que recordar un poco, bueno, estos son otros ejemplos, ¿no? Ay, no sé por qué no me pasa la... A ver, ahí. Esto es otro ejemplo, ¿no? Está realizado con pictogramas de Arasat, ¿no? Pues esto está en relación con la vacunación para el COVID, ¿no? Bueno, pues pero se puede aplicar a cualquier tipo de vacunación, ¿no? Es decir, se dan los datos personales y ahí se acompaña de ese tipo de pictogramas, ¿no? Respiro y cuento hasta 5, bueno, ahí hay solamente 3, pero mientras la enfermera me pone la vacuna, damos alguna estrategia de autorregulación o conductual sencillita que previamente se puede haber ensayado, obviamente, ¿no? Espero sentado durante 15 minutos y después me voy a casa. Como ves, el uso de los apoyos visuales se extiende a una variedad importante de situaciones o, en este caso, a reforzar un poco lo que queremos que se haga en el contexto de la clase, ¿no? Pues estar atento y escuchar. Atender en clase son estos elementos, estar atento y escuchar, escribir lo más importante cuando me lo diga el profesor o hacer los ejercicios que me mandan y después pues tener un periodo de descanso en donde voy a estar consultando el libro de el gran libro de los dinosaurios, que es uno de los temas que en este momento me están interesando y además con algún cierto mecanismo de autocontrol posterior de qué tal lo he hecho hoy a ese respecto, pues bueno, que se puede utilizar algún tipo de puntuación o algún tipo de o algún tipo de elemento que sirva de autocontrol, ¿no? Eh, Siempre es importante que tengamos presentes una serie de recomendaciones para el uso de las agendas y los apoyos visuales. Realizar la agenda contando con el propio niño y además fomentar la posibilidad de elección. Por ejemplo, ofreciendo alternativas para la elección de actividades, la elección de postres, etc., ¿no? La posibilidad de elegir, de que fomentemos la elección, estimula la capacidad de autodeterminación. Por lo tanto, tendremos que incluirla, ¿no? Incluir en la agenda algunos de los intereses del niño. Se incrementará claramente la motivación. Además, permitirá que se pueda negociar la posibilidad de practicar algún ritual o rutina durante un tiempo determinado, que es una manera de contextualizar pues, la realización de algunos rituales o algunas conductas. Es decir, sí, vamos a hablar de dinosaurios, ¿no? Pero vamos a hablar de dinosaurios después de que hablemos de este tema durante un cierto tiempo. Es decir, que se puede introducir y se debe introducir algunos de estos intereses del niño porque va a incrementar claramente la motivación. Ser concreto, claro y explícito con las normas que se puedan establecer para su seguimiento y su cumplimiento, ¿no? Ser flexible además en la realización de la agenda, introduciendo explícitamente de manera gradual pequeños cambios que negociados entre el niño y el adulto puedan ser aceptados, por ejemplo, cambios
que pueden ir inmediatamente antes de la actividad elegida por el niño. Yo recuerdo como en el centro Leo Kanner, cuando hace ya algunos años, cuando lo dirigía, teníamos un problema en el momento de, de un descanso en el que los niños veían una película de vídeo y teníamos un chaval que se empeñaba siempre en ver la misma película de vídeo una y otra vez, una y otra vez, pues dando lugar a perturbación conductual. Si nosotros introducíamos otro tipo de película y además un malestar en el resto de los niños que no querían ver esa película o que ya estaban hartos de ver esa película, pues bastó un pequeño cambio de informarle visualmente que primero, ¿no? Con una carátula, con las carátulas, vamos a ver un tiempo determinado, ¿no? De esta película, un momento, un pequeño tiempo de esta película, y después vamos a ver la película que te gusta a ti, ¿no? Proporcionar en la medida de lo posible también la información necesaria que le permita tener en cuenta el espacio en el que ocurren las actividades y acontecimientos, así como el tiempo y la duración de esto. Esto es algo a lo que me estaba refiriendo, ¿no? Y una vez que el niño ya se ha familiarizado con las agendas, introducir en estas pues un elemento que hemos llamado actividad sorpresa, ¿no? Por ejemplo, representada con signos de interrogación. Al principio, esta actividad sorpresa tendrá que ser del agrado del niño, pero de esta manera se puede ir acostumbrando y trabajando una mayor tolerancia a la incertidumbre, ya que se asociará la incertidumbre con algo que al final puede resultar positivo. Es decir, es importante que tengamos presentes, como digo, de alguna manera estos elementos relacionados con el uso, estas recomendaciones relacionadas con el uso de las agendas y los apoyos, ¿no? Vamos a Juan, ver ahora, Juan, sí, mira, perdona, ¿puedes volver un segundo a la diapositiva anterior? Creo que aquí sí, hay un tema que es importante y que a muchas personas a veces les puede preocupar, que es en el segundo apartado, cuando has hablado de la posibilidad de practicar algún ritual o rutina, porque yo a veces sí he percibido que muchas personas pues intentan que estos rituales o rutinas desaparezcan por completo de la noche a la mañana y no sé si te puedo pedir que te detengas un poquito en este punto y expliques la importancia quizás de esta negociación. sí, una respuesta puede ser además generalizada a la población con desarrollo típico. El que esté libre de picado, que tire la primera piedra. A ver quién de nosotros no tiene algún pequeño ritual o alguna pequeña rutina. Y cuando esa ritual o esa pequeña rutina, bueno, pues no se puede llegar no se puede realizar, no aparece un pequeño malestar. Obviamente no aparece una perturbación conductual, ni recurrimos a conductas de tirarnos al suelo, ni nada por el estilo, ¿no? Es decir, esa necesidad de realizar eh, rutinas, de alguna manera está presente en el desarrollo típico. Por otro lado, tenemos que tener claro que ni hay que acabar con todos los rituales, ni hay que acabar con los comportamientos estereotipados, ni hay que, esto es otra parte que tendríamos que ver quizás un poquito más en detalle. Habría que realizar un análisis funcional de ese tipo de conductas, de ese tipo de manifestaciones conductuales para ver la función que están cumpliendo, porque en muchos casos, muchas conductas de tipo autoestimulatorio, rituales, tal, pueden estar cumpliendo una función adaptativa de bajar el nivel de ansiedad, ¿no? A lo mejor no están encontrando el nivel de estimulación apropiado en su entorno y por lo tanto están cumpliendo una función de autoestimulación. Es importante que se proceda para actuar de una manera apropiada a un análisis funcional de esas manifestaciones conductuales, del funcionamiento que se observa en las personas con TEA y ver exactamente cuál es la función que están cumpliendo ese tipo de conductas. Pero que tengamos claro que de la misma manera que nosotros tenemos rituales o rutinas que, bueno, que no pasa nada porque las podamos interrumpir, las personas con TEA pueden y tienen el derecho a poder tener conductas de este tipo, siempre y cuando todo ello no perturbe la posibilidad
de incorporar aprendizajes, la posibilidad o posibilidades de sentirse bien, de estar tranquilos, de estar relajados, de tener bienestar emocional. Cuando todo eso se pone de alguna manera en tela de juicio, tendremos que plantearnos cómo disminuir, ¿no? O cómo bajar la intensidad o la frecuencia de esa conducta de tipo autoestimulatoria o ritual que puede ser perturbadora para su funcionamiento adaptativo, ¿no? No sé si es más o menos claro. Gracias, sí. A ti, Lupe. Bien, como decía, vamos a hablar ahora de estrategias indirectas para abordar la tolerancia a los cambios. Aquí hay muchas cosas, ¿no? Pero tienen que ver con lo que hemos visto un poco al principio, ¿no? Con elementos como para fomentar la autorregulación o para un mejor desarrollo de competencias de interacción y relación social, ¿no? Entre las actividades para el fomento y estímulo de la autorregulación, pues actividades que impliquen el establecimiento de pasos para la consecución de un objetivo, que estamos incidiendo en habilidades de planificación. Se puede establecer mediante un listado de frases escritas que recogen dichos pasos para niños de mejor nivel, o también haciendo uso de apoyos visuales con imágenes, pictogramas, dibujos, fotografías. Por supuesto, es importante la consecución del objetivo porque es muy motivador que el niño se tome el zumo de naranja. Aquí están explicitados con pictogramas dibujados por una niña con TEA, ¿no? Los pasos para construir para que se pueda hacer un zumo de naranja, pero el énfasis hay que ponerle en el establecimiento de los pasos, ¿no? Actividades como prepararse el desayuno, preparar un pastel, preparar una ensalada, prepararse un zumo, son muy atractivas por sí mismas porque tienen un final muy feliz, que es un final que contribuye a un final comestible, ingerible, ¿no? Y por lo tanto muy reforzador por sí mismo, ¿no? También actividades de comprensión y ordenación explícita de historias temporales, ¿no? Se trata de proporcionarles viñetas de mayor o menor complejidad, también en función de las competencias cognitivas del niño, desordenadas, que recogen una secuencia mecánica o conductual de acontecimientos, en algunos casos intencional, pero que puede ser más complicado, ¿no? Para que se ordenen apropiadamente, ¿no? También se puede hacer ordenando frases que se han presentado desordenadamente, como este es un ejemplo, muy sencillito. Bueno, pues la bicicleta está en el suelo, la niña está llorando, es la primera frase que aparece, la niña tiene un brazo escayolado, la niña está montando en bicicleta, la niña que monta en bicicleta ha tropezado con una piedra en el suelo. Esto es una historia, una secuencia más de tipo conductual, mecánico conductual, relativamente sencillita, ¿no? Para poder o ser organizada, ¿no? Y insisto que se puede hacer uso también de una desorganización de una historia intencional que es un poquito más complicada, ¿no? Actividades relacionadas también con decir o seleccionar objetos con características similares, ¿no? Se trata de que el adulto nombre una característica de un objeto y que el niño nombre o seleccione de objetos reales o representados o en imágenes objetos que tienen similares características, ¿no? Cosas que son redondas y giran, por ejemplo, o juguetes a los que le das cuerda, o instrumentos musicales de cuerda, o cosas que puedes ver por la noche, ¿no? Es decir, esto es otro de las actividades que están relacionadas con el fomento y el estímulo de la autorregulación, ¿no? O actividades en las que se trabaja la inhibición de respuesta, ¿no? Pues, además de juegos más habituales como el juego de las sillas, ¿no? Que cuando se para la música, pues tienes que tratar de sentarte en una de las sillas y gradualmente se van eliminando sillas, u otros en los que la función de del tipo de sonido o palabra emitida se tiene que hacer un determinado movimiento con el cuerpo, pues están consideradas también actividades explícitas de inhibición. Estos son algunos ejemplos. Una actividad propuesta que consiste en completar frases que se dividen en dos partes, ¿no? La primera parte se completa la frase con una respuesta normal, ¿no? El bebé no paró de llorar en toda la, ¿no? O untó las tostadas con, ¿no?
pero en la segunda parte hay que proporcionar una respuesta que no tenga nada que ver con el contenido de la oración, ¿no? El árbitro dio por finalizado ¿no? No vale la palabra encuentro, hay que buscar otra palabra, o el partido, hay que buscar otro tipo de palabra, o el examen de matemáticas fue demasiado fácil o difícil, pues tampoco, hay que buscar otro tipo de palabra que no tenga nada que ver con el contenido, ¿no? Pues, yo qué sé, pues fue excitante, a lo mejor, ¿no? Que, no, que puede que tenga que ver un poquito con el contenido para aquellas personas que les gustan mucho las matemáticas, ¿no? Pero de esto se trata, básicamente actividades para trabajar la inhibición de respuesta. O relacionadas con la atención, que hay distintos ejemplos, ¿no? De relacionar dibujos, ¿no? Pues la bolsa del café con la taza, ¿no? La naranja con el exprimidor, etcétera, ¿no? O de localizar objetos intrusos, ¿no? Es decir, pues en este aula pues se han introducido algunos objetos intrusos, no sé si los veis bien, ¿no? Pues por ejemplo aquí, a ver, el cursor, ¿no? Aquí hay un martillo que no es muy apropiado, ¿no? Bueno, aquí se ha introducido también un objeto que no tiene nada que ver, una piscina, ¿no? En ese lugar, o aquí se ha introducido una piscina, en algunos casos puede ser, digo, una piscina, perdón, una bicicleta, ¿no? En algunos casos pueden ser más sencillos o más complicados, o encontrar diferencias, ¿no? Son todo actividades que tienen que ver con la atención, ¿no? O también, ¿no? Obviamente, pues actividades relacionadas con la solución de problemas, ¿no? Con apoyos visuales, ¿m? Como este, ¿qué tiene que hacer la mamá cuando encuentra así la habitación de su hijo? ¿No? O plantearlos también verbalmente, si la competencia cognitiva del lenguaje lo permite. ¿Qué tienes que hacer si has ido a comprar el pan y te han devuelto dinero de más? O un niño se ha caído en el patio y se ha hecho daño en la rodilla. O en el supermercado tienes que esperar una larga cola para pagar. ¿Qué tienes que hacer? Ejemplos de este tipo son todas ellas estrategias indirectas para abordar la tolerancia a los cambios porque inciden en aspectos que tienen que ver con la autorregulación. Pero también actividades para mejorar la comprensión social, la enseñanza explícita de habilidades sociales, la enseñanza explícita de habilidades mentalistas, de cognición social, de ampliación y mejora en el uso social de la comunicación. Aquí hay también un ejemplo con pictogramas, ¿no? De un intento de autorregulación emocional para darle una estrategia de que puede controlar el enfado cuando está enfadado, ¿no? Pues puede respirar hondo, puede contar aquí hay pictogramas hasta 3, pero puede ser hasta 10, ¿no? Y luego puede pensar en las cosas que me gustan, los trenes, ¿no? Esto es un guión de conducta para una fiesta de cumpleaños, ¿no? Para niños de mejor funcionamiento cognitivo o de un funcionamiento cognitivo más intacto, relativamente intacto. Llego a casa de mi amigo, le saludo, le felicito, le doy el regalo, voy al salón donde se hace la fiesta, merendamos, traen la tarta, cantamos el cumpleaños feliz, mi amigo sopla las velas y nos comemos la tarta, jugamos y me despido y me voy a casa. Es posible que pueda ser necesario, ¿no? Ensañarlo previamente en alguna situación de role-playing y después llevarlo a situaciones reales, ¿no? O también preguntas de pensamiento inferencial para niños que no tienen retraso cognitivo ni tampoco del lenguaje, ¿no? Coge cacahuetes con la trompa. ¿De qué animal estamos hablando? ¿Mm? Es un día estupendo para ir al campo. ¿Qué tiempo hace? O las hojas secas se mueven con el viento. ¿Qué época del año es? Etcétera, ¿no? Es decir, todo esto tiene que ver mucho más con el ámbito un poco de la comprensión social, habilidades sociales, mentalistas, cognición social, el uso social y complejo del lenguaje, ¿no? Pero también estrategias para aumentar para abordar la tolerancia a la estimulación sensorial, ¿no? Aquí, y en parte vinculado con lo que estábamos comentando antes, la primera y más importante acción para mejorar la intolerancia a la estimulación sensorial es comprender a los niños con TEA
y su peculiar forma de procesar la información sensorial, ¿no? Hay que respetar esa peculiaridad y tenerla en cuenta para poner en marcha los recursos que sean necesarios para garantizar su bienestar, ¿eh? Es importante que nos pongamos en su lugar y comprendamos su forma de ser y entre ella su peculiar forma de procesar la información sensorial. Dotarles de instrumentos que le puedan permitir detectar e informar de la intensidad con la que pueda o no enfrentarse a una determinada estimulación. Ahí tenéis un ejemplo, ¿no? Con mi propia escala de estrés o nervios, con niveles desde muy poco soportables, ¿no? Que puede hacer que pueda perder el control, el nivel 5 en color rojo, hasta el nivel más aceptable, esto nunca me molesta ni me pone nerviosa, el nivel verde con situaciones intermedias, ¿no? Obtener esta información, ¿eh? El hecho de que tengamos instrumentos, ¿no?, de este tipo permite poner en marcha además adaptaciones sencillas, ¿no? Eh, es decir, conocer el funcionamiento sensorial de las personas con TEA, pues como utilizar tapones o auriculares para minimizar el impacto del ruido. Ahí tenéis algunas series de éxito en plataformas, ¿no?, en las que se ven a adolescentes con TEA que están utilizando elementos de este tipo, o gafas de sol para atenuar la intensidad de la luz, que todo esto lo estamos utilizando en el desarrollo típico, o retirar las etiquetas de la ropa que molestan, o suprimir ruidos molestos en casa, o sustituir los productos de aseo o limpieza cuyo olor no se soporta. Es decir, es importante, ¿no? Es importante, es muy relevante que comprendamos a los niños con TEA y a su peculiar manera de procesar la información. Pero también adaptar los entornos, y siempre que sea posible. Se trata de crear, como decíamos al principio, entornos amigables y accesibles a los niños con TEA, ¿no? Es importante establecer, cuando la situación lo requiera, también programas de habituación a determinadas fuentes de estimulación mediante estrategias de aproximaciones sucesivas con programas específicos de desensibilización sistemática u otro tipo de programa si la situación lo requiere. Por ejemplo, ¿no?, programas relacionados con el corte de pelo. Muchos niños pequeñitos con TEA tienen, por la hipersensibilidad, pueden estar experimentando verdadero dolor físico y por lo tanto puede ser necesario montar un programa de aproximación sucesiva, ¿no?, a esta situación, o el acudir al médico. Pero ya también contamos con muchos materiales, por ejemplo, estos materiales elaborados en CEPE, ¿no?, que son, bueno, son cuentos, en realidad están pensados para que los niños entren en lectura mediante una metodología global, pero también son algunas situaciones que están informando de estrategias de aproximación sucesiva, ¿no?, pues a determinadas situaciones, como acudir al médico, como estar en un cumpleaños, como ir a un restaurante, como que haya nacido un hermano, etcétera. O este ejemplo también de una fundación que existe en Madrid, que se llama Fundación Quinta, que han hecho una adaptación en el entorno, permitiendo que se puedan un día en semana acudir al cine, ¿no?, con el 20 al cine, ¿no? Bueno, pues se ha hablado con una sala de cine, se ha logrado su colaboración con una sensibilidad especial para que se pueda atender a las personas con autismo y puedan acudir los niños a esa proyección de esa película sin que pase nada, porque alguno esté deambulando por la sala o se atenúa mucho el sonido. Ahora tenéis también ejemplos, ¿no?, muy característicos, incluso en hipermercados que están por todo el país, como Carrefour, que tiene establecido, pues inicialmente fue una hora los sábados, me parece, entre las 3 y las 4 de la tarde, en donde se atenuaba la luz y el volumen, para que las familias con niños con TEA pudieran acudir perfectamente, con una mayor facilidad, a realizar la compra, pero esto se ha extendido también a lo largo de toda la semana. Es decir, se trata de crear entornos amigables y accesibles a las personas, a los niños con TEA, a las personas con TEA, y esto es consecuencia de entender bien
cómo es una persona con TEA, de comprender su funcionamiento, ¿no? Y me sigue de vez en cuando dando algún problema el pasar aquí. Este es un ejemplo práctico, ¿no? Que tenemos, bueno, que está recogido de alguna de nuestra experiencia, ¿no? Es decir, no hay manera de que acepte ponerse unos zapatos nuevos, ¿no? Entonces, el primer consejo es buscar unos similares a los que ya usa, en cuanto a la flexibilidad de material, la forma, la anchura. Así, de alguna manera, será menos probable que los zapatos nuevos les resulten incómodos, pero puede ser necesario y será necesario que pongamos en marcha pues algún programa de habituación progresiva. Y aquí están descritos un poquito ese tipo de pasos que se pueden alargar más o menos en el tiempo. A lo mejor en algún caso hay que establecer algún subpaso, ¿no? Durante una semana, dejarlos en su habitación, los zapatos nuevos, en un lugar visible, zapatos que sean muy similares, pero sin pedirle que se los ponga. De esta manera, los zapatos poco a poco dejan de ser algo novedoso y desconocido. Tras esta semana, durante varios días, pedirle que se los ponga, pero solo durante unos minutos. Al llevar esos zapatos también dejará de provocar una sensación nueva, ¿no? Tras varios días, a lo mejor es un poquito más, ¿no? O un poquito menos, ¿no? Realizando el paso anterior y cuando tolere llevarlos ya durante unos minutos sin enfadarse y mostrar malestar, se le puede pedir que se los ponga en casa mientras realiza alguna actividad que le gusta mucho, como jugar con la tablet, ver su dibujo favorito, comer una bolsa de patatas. Esto se debe repetir a diario hasta que consiga aceptar esta situación estando tranquilo. Y el último paso será pedirle que use los zapatos para salir de casa. En este punto ya el calzado no tiene por qué implicar ninguna novedad, con lo que posiblemente será tolerado sin grandes problemas. Es un programa de habituación progresiva para eliminar esa resistencia a ponerse unos zapatos nuevos. Bien, eh, voy a ir acabando, ¿no? Y bueno, gran parte de las cosas que he dicho están recogidas en este libro que hemos publicado hace poco. También tenéis algunas webs con materiales. Por ejemplo, este blog, que es el de Anabel Cornago, El sonido de la hierba al crecer, ¿no? Que tiene muchísimos materiales, en el que colaboran muchos profesionales de nuestro país, ¿no? Para el diseño de distintos materiales, pues en este caso también para trabajar la flexibilidad o para abordar la resistencia al cambio, o esta página de socialthinking.com, donde también hay muchas actividades relacionadas con el trabajo de la flexibilidad mental y comportamental, ¿no? Y nada más, pues muchas gracias por vuestra atención, a vuestra disposición para las preguntas que consideréis oportunas. Muchas gracias, Juan. Pues muy interesante, como siempre, un buen recordatorio de la importancia de la inflexibilidad y de esta resistencia a la invarianza, ¿no? Que presentan las personas con autismo, y del impacto que esto tiene en su vida, pero también un buen recordatorio de las estrategias que tenemos a nuestro alcance para poder aportar los apoyos que necesitan. Una de estas estrategias la has dejado clarísima, es toda la parte de los planteamientos visuales para ofrecer la información en unos códigos que sean más accesibles y más comprensibles. Y Rebeca nos pregunta que para empezar a utilizar, que con qué empezarías, si con pictogramas o con fotografías reales. Va a depender del nivel de funcionamiento que pueda tener el niño, ¿no? Creo que no tenemos por qué necesariamente sofisticar y complicarle la situación a los pequeños, ¿no? No necesariamente tenemos por qué empezar con pictogramas. Puede ser, en algunos casos, puede ser necesario que empecemos con fotografías reales, porque claro, aquí, cuando utilizamos apoyos visuales, también tenemos que tener un poco en cuenta el nivel de abstracción que tienen esos apoyos visuales, ¿no? El nivel de abstracción que tiene un pictograma o un dibujo no es el mismo nivel de abstracción que tiene una fotografía, que representa mucho mejor
la situación, porque está reflejando pues realmente esa situación, ¿no? Y puede ser oportuno en algún momento que empecemos por fotografías y en la medida en que los niños van entrando en el tema, se puedan combinar fotografías y pictogramas o fotografías y dibujos, ¿no? Que pueden ser un poquito más o menos icónicos, ¿no? También es necesario recordar que en los casos de niveles mucho más bajitos, en aquellos casos en los que hay un mayor nivel de afectación, a lo mejor incluso tenemos que prescindir de elementos visuales y acudir prescindir de elementos visuales durante un cierto tiempo hasta que vayan teniendo mejores posibilidades y acudir a objetos reales que representen situaciones que están relacionadas con, pues yo qué sé, con el recreo, que puede estar asociada con el palito y una pala y un cubo, o con el comedor, que puede estar asociada yo qué sé, con la cuchara que está utilizando, o con el plato que está utilizando. En algunos casos, en los casos de menor nivel de funcionamiento, en los casos en los que el autismo se asocia con una importante discapacidad intelectual, puede ser necesario que acudamos durante un cierto tiempo a objetos reales que se pueden acompañar de fotografías reales y realizar una transición progresiva en esa dirección. Creo que tenemos que ponernos siempre en el nivel de abstracción y de representación del niño y no en el programa concreto o el tipo de elementos visual que tenemos a nuestra disposición, porque eso facilitará que las cosas vayan mejor. Pues muy de acuerdo con lo que has dicho, Juan. Al final, facilitar y ponernos en el nivel de comprensión es lo que va a garantizar que puedan entender aquello que queremos transmitir. Así que, muy bien. Tenemos otra pregunta, en este caso de Piedad, que pregunta ¿por dónde pueden empezar los centros infantiles con niños muy pequeñitos, con niños de entre 1 y 2 años de edad? Que probablemente sea una edad en la que los diagnósticos ni siquiera sean firmes, pero no sé si les puedes dar a lo mejor algunas recomendaciones más globales que puedan aplicar para facilitar con niños muy, muy pequeñitos. Bueno, hay que recordar que desde el campo del autismo, ¿no? En gran parte se han trasladado a la educación ordinaria con mucha frecuencia el uso precisamente de apoyos visuales, ¿no? Es decir, que en la medida de lo posible deberían introducirse apoyos visuales para la organización, la anticipación y la estructuración un poco de la jornada que hay en los centros infantiles, también con ciertas precauciones, ¿no? En función de la edad, ¿no? Pero es muy aconsejable que esto lo vayamos acompañando. Pueden ser útiles también algunos apoyos auditivos relacionados con canciones, ¿no? Y asociados también con elementos visuales. Es importante introducir estructura, ¿no? En general, sobre todo para niños pequeñitos, recordar que cuando yo os decía que en el desarrollo típico también tenemos conductas de invarianza y que tenemos esas conductas un poquito de miedo, de ansiedad de separación. Esto es muy prototípico en torno a los 8, 9 meses de vida. Se puede alargar durante un cierto tiempo en niños de desarrollo típico, en la medida en que se introduce un ambiente también organizado, con ciertas rutinas, ¿no? Con cierta estructura, acudiendo a elementos visuales que pueden ser un poquito más vinculados con, digamos, con la comprensión propia infantil de niños pequeños. Yo creo que estamos favoreciendo la posibilidad de que los niños se sientan seguros, tranquilos y confiados. Eso es. Juan, tenemos otra pregunta que va un poco en otra línea. Nos la presenta Macarena y dice que los guiones de conducta para situaciones que son menos predecibles o que no sabemos en qué orden van a ocurrir, como por ejemplo una fiesta de cumpleaños, bueno, si la organizas tú conoces el orden, ¿no? Pero si asistes a una fiesta de otro niño puede que no sepas cómo va a ser. Pregunta si este tipo de
situaciones no ordenadas que pautamos mediante guiones de conducta no puede generar una mayor invarianza al cambio. ¿Qué alternativas podemos tener en estos casos en los que no se sabe el orden? Por ejemplo, pues continúa con el ejemplo del cumpleaños. Claro, puede haber mucha variabilidad aquí, ¿no? A lo mejor tenemos que hacer programas de aproximación sucesiva previamente, ¿no? Ujú, O puede ser necesario, como he dicho antes, programas de ensayo de situaciones en contextos mucho más pequeños, más reducidos, más controlados, más mediados con la ayuda del adulto en un pequeño grupo de habilidades sociales antes de tratar de meter a un niño en una situación que es un follón. El cumpleaños es un follón. Es cierto que es un follón y que puede dar lugar a que aparezcan conductas bastante impredecibles, ¿no? Por el resto de los niños y en la medida en que son en que el niño con TEA pues puede tener muchas dificultades para poder autorregularse en un contexto tan complejo en el que va a haber globos, puede haber globos, en el que puede haber, como digo, una explosión del ruido espectacular con el momento en que saque la tarta, un follón con los regalos, tal, etcétera. Sí, es cierto. Todo esto puede ocurrir, pero como digo, es decir, podemos tener alternativas, alternativas previas de ensayo de situaciones en lugares más controlados, por ejemplo, en un pequeño grupo de habilidades sociales o también momentos de aproximación sucesiva. Esto lo podemos hacer en el contexto de familiar con dos niños que son muy conocidos y de menor duración, con menor intensidad, donde hemos eliminado los globos y donde se han eliminado incluso, si queréis, los aplausos que pueda haber, o el cantar el cumpleaños feliz en un tono elevado, etcétera, en determinados contextos. Son estrategias de este tipo las que podemos poner en marcha y en algunos casos a lo mejor pues tampoco pasa nada porque el niño asista a esos cumpleaños un poquito más tardíamente en su desarrollo cuando esté mejor dotado de herramientas de autorregulación conductual, ¿no? Y tenga en su corpus, ¿no? Digamos, de habilidades, otras habilidades, ¿no? Que le permitan funcionar de una manera más adaptativa. Y en algunos casos puede ocurrir que, dada la perturbación sensorial tan marcada que pueda tener un niño, no tiene por qué necesariamente pasar por un cumpleaños, ¿no? No tiene, no, porque si eso es un auténtico suplicio y no están funcionando ninguna de las estrategias que estamos poniendo en marcha, ¿no? Con programas de aproximación sucesiva, con ensayos, tal, etcétera, etcétera, tampoco tenemos por qué hacerle pasar por una situación en la que no soporte y que va a dar lugar a manifestaciones de ansiedad y de angustia, de preocupación, etcétera, etcétera. Ujú. Sí, además, Juan, creo que hacer ese hincapié que estás haciendo en contemplar esta diversidad sensorial que presentan las personas con autismo, que quizás hace unos años no lo sospechábamos, pero no teníamos tanta información, ¿no? Como tenemos ahora, estoy segura que nos puede ayudar mucho a que estas intervenciones, sobre todo las que están relacionadas con el tema de la autorregulación, pues sean mucho más efectivas para ellos, porque podemos poner en marcha estrategias de prevención muy importantes. Siguiendo con el tema, nos pregunta Mónica de niños que son muy inflexibles, por ejemplo, porque tienen los intereses muy limitados, muy restringidos. Y la pregunta concreta que hace es cómo podemos introducir contenidos curriculares nuevos, pero entiendo que esto lo podemos trasladar a cualquier tipo de nuevo interés o de nuevo aprendizaje, no necesariamente curricular para niños que solo tienen ciertos intereses. Nos pone un ejemplo de un alumno que tiene que solo quiere trabajar con números y rechaza cualquier otro tipo de contenidos. Bueno, aquí hay varias claves, ¿no? Yo no he entrado en aspectos que tienen que ver con la inflexibilidad mental en este caso es una
inflexibilidad más de tipo mental o de tipo cognitivo, ¿no? No he entrado en este tipo de aspectos, ¿no? Pero eh, un elemento fundamental tiene que ver con hacer uso en la medida de lo posible, ¿no? Y siempre y cuando eso no perturbe sus posibilidades de aprendizaje o de adherirse a otro tipo de contenido, de hacer uso de esos intereses, de incluirlos como elemento motivador bueno, pues para desempeñar otro tipo de, decir, yo qué sé, en el ámbito, ¿no?, de la lengua, por ejemplo, o de otro tipo de asignatura, pues de alguna manera redirigir a algunos de esos contenidos o incluir en algunos de esos contenidos los intereses del niño, porque lógicamente se multiplicará la motivación, ¿no? Esto puede ser una estrategia, ¿no? Otra estrategia que puede ser combinada con la anterior es limitar en el tiempo y además anticipándoselo, ¿no? Pues ese tipo de interés, ¿sí? Es decir, vas a tener la posibilidad de poder practicar este tipo de interés, pero va a estar ubicado espacio-temporalmente en este momento, ¿no? Pero el resto del tiempo vamos a ir avanzando poco a poco, ¿no?, con otro tipo de intereses. En realidad se está utilizando con esta estrategia bueno, pues un principio de la psicología del aprendizaje que se llama vulgarmente la ley de la abuela, pero en realidad es un principio de la psicología del aprendizaje que es hacer uso de conductas de alta frecuencia como premio de conductas de baja frecuencia. Es el principio de Premack. Primero, hacemos un poquito de esto que te gusta menos, primero hacemos los deberes y después sales a la calle a montar con la bici. Primero hacemos un poquito de esto que te gusta menos y como premio haces esto que te gusta más. En la óptica, de que progresivamente podamos ir ampliando los intereses, ¿no?, o introducir otro tipo de intereses, ¿no? Por sí solo, este tipo de estrategias, como digo, pueden funcionar, pero no bastan, ¿no? Obviamente tenemos que ir construyendo otro tipo de desarrollo en otros muchos ámbitos, ¿no? Y otro tipo de desarrollos que son necesarios para flexibilizar, ¿no?, este interés restringido es enseñar conducta flexible desde un primer momento, ¿no? Desde un primer momento en los programas de intervención tienen que estar contemplada la enseñanza explícita de conducta flexible, ¿no? Con distintos tipos de estrategias que se pueden poner en marcha. Un ejemplo, ¿no? Pues el típico cuento de Caperucita, pues cambiamos el final. O, o, o cogemos piedras y pensamos a ver cuáles pueden ser las utilidades con las que podemos, qué utilidad le podemos dar a una piedra, ¿no? Pues estos son estrategias de enseñanza explícita de pensamiento flexible que hay que tratar de introducirlas desde el comienzo en la propia intervención porque limitará la inflexibilidad. Yo creo que es la combinación un poquito de todas estas estrategias. Muchas gracias, Juan, muy ilustrativo. Tenemos una última pregunta que en este caso nos hace Leticia Boada y aprovecha para mandar recuerdos, donde ella, bueno, pues nos cuenta cómo es una gran defensora de la anticipación y cómo dedica mucho tiempo a transmitir la necesidad de anticipar adecuadamente a las familias de las personas con quienes trabaja y que bueno, pues que está convencida de que hay que también familiarizar a los distintos entornos, entre ellos el hospitalario en el que ella trabaja para implementar este tipo de estrategias. Dicho esto, le gustaría mucho saber tu opinión. La frase está un poco expresada regular porque no ha podido expresarla mejor porque al parecer, bueno, pues con la lluvia esta terrible que tenemos en Madrid está teniendo alguna dificultad. Dice tu opinión sobre la conveniencia de anticipar una situación estímulo que genera alta intensidad emocional y cuando esta anticipación provoca pensamientos obsesivos.
Bueno, en primer lugar, un abrazo, un beso para Leticia, ¿no? Que, bueno, que hace tiempo que no la veo también, pero bueno, eh, que quede eso, ¿no? En segundo lugar, por supuesto, los temas de anticipación. Estoy de acuerdo con su planteamiento en relación con los temas de anticipación. De hecho, tú misma, Lupe y Gerardo, habéis estado anticipando esta situación del webinario desde hace un montón de tiempo. O sea, que es que, como vuelvo a decir, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Necesitamos de la anticipación. La anticipación está relacionada fundamentalmente con mejores desarrollos de conexiones neuronales de zonas frontales, ¿no? Que es lo que, bueno, pues es la parte un poco de nuestro funcionamiento cerebral, digamos, en términos o en palabras de la propia Temple Grandin, es el consejero delegado que toma decisiones en esta empresa, que es el cerebro que tenemos ahí arriba, y para poder tomar decisiones apropiadas tiene que saber anticiparse a situaciones. Por supuesto, estoy de acuerdo, ¿no? con ese planteamiento de la necesidad. Y en la situación concreta que estás planteando, o que plantea Leticia, claro, yo creo que plantearse una situación de poner en marcha elementos de anticipación en la situación que ella describe, yo creo que tiene que venir acompañada previamente de que la persona tenga en su repertorio estrategias de autorregulación emocional trabajadas previamente. Y por supuesto, eso dentro de un programa de aproximación sucesiva, pero tiene que, en su repertorio tiene que estar construido previamente algún tipo de conjunto de habilidades de mejor autorregulación emocional, de mejor comprensión emocional, de disminuir a lo mejor la alexitimia que la caracteriza, de alguna estrategia de relajación conductual o de otro tipo de relajación. Es decir, en su repertorio tiene que haber de alguna manera un conjunto de este tipo de habilidades que nos garanticen que la situación de exposición a una intensidad, a una situación de intensidad emocional que puede ser impredecible o generadora de mucha incertidumbre o de ansiedad para ella, pues poco a poco se aborda de una manera efectiva. Yo creo que esto es fundamental. Pues muchísimas gracias, Juan. Leticia, yo también te mando un abrazo. Y no tenemos más preguntas, así que bueno, pues Bueno, solamente nos queda agradecer tu intervención, agradecer a todos los participantes también vuestra presencia y vuestra participación en este webinar. Y bueno, pues nada, animaros a acompañarnos, ya que vamos a tener una serie de webinars muy interesantes del que hemos dado hoy el pistoletazo de salida, pero con muchos más temas que seguro que os interesan. pues nada, muchas gracias a vosotros por vuestra atención y vuestro interés. Perfecto, gracias. Están escribiendo en el foro, bueno, pues las despedidas, los agradecimientos, que ha sido todo muy interesante. Como os he comentado tanto al principio de la charla como por el chat, el webinar ha quedado grabado y en cuanto le pasemos un poquito de edición, lo colgaremos en el mismo sitio desde el cual os habéis inscrito y podréis, bueno, pues revisar aquellos fragmentos que os puedan interesar más para el día a día. Así que nada, sin más, finalizamos el webinar. Muchas gracias a todos y buena tarde. Bueno, gracias. Un abrazo desde Granada. Venga, hasta luego. Adiós.